El verano del año 146 a.C., las murallas de Cartago ardían bajo un sol mediterráneo que convertía la piedra en brasas. Durante 17 días consecutivos, las legiones romanas comandadas por Escipión Emiliano habían penetrado casa por casa, calle por calle, en lo que quedaba de la ciudad más próspera del norte de África. Pero no fue el fuego ni las espadas lo que marcó el horror de aquella conquista final. Fue el silencio posterior, el silencio de 50.000 mujeres cartaginesas que desaparecieron de los registros históricos en apenas 72 horas. ¿Qué sucedió realmente con ellas? La respuesta no se encuentra en las glorias militares que Roma grabó en mármol, sino en los documentos legales, las cartas privadas y los contratos de venta que sobrevivieron en papiros olvidados durante 2 milenios. Porque Roma no solo conquistaba territorios, Roma administraba el trauma con la precisión de un instrumento quirúrgico. Cayo Valerio Flaco tenía 23 años cuando su centuria atravesó el distrito portuario de Cartago aquella madrugada de marzo. Hijo de un comerciante de vino de Capua, se había alistado 5 años antes buscando tierras en alguna colonia lejana. Sus cartas a su hermana Lucila, preservadas en una villa pompeyana hasta la erupción del Vesulio, revelan una claridad brutal sobre lo que vendría después de la batalla. El verdadero botín no son los templos saqueados, escribió 3 días antes del asalto final. Son las manos que trabajarán nuestras futuras cosechas sin recibir salario alguno. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. La Roma republicana había perfeccionado durante 4 siglos un sistema de guerra que no terminaba con la victoria militar. Cada conquista era el inicio de una transformación demográfica calculada. Las leyes romanas establecían con precisión matemática el destino de las poblaciones vencidas. Los hombres en edad militar eran ejecutados o vendidos a minas alejadas donde la esperanza de vida no superaba los 18 meses. Las mujeres menores de 40 años enfrentaban 3 categorías que determinarían el resto de sus existencias. La primera clasificación ocurría en el propio campo de batalla. Los tribunos militares, acompañados por comerciantes especializados llamados mangones, inspeccionaban a las cautivas con criterios específicos. Aquellas consideradas físicamente atractivas, según los estándares romanos, mujeres entre 14 y 25 años, sin marcas de viruela ni deformidades, eran separadas inmediatamente. Su destino era el más lucrativo del sistema. Los lupanares de Roma, Ostia y las ciudades costeras, donde marineros y soldados generaban economías enteras basadas en su explotación. Un contrato de venta fechado en el 133 a.C., encontrado en Pompeya, detalla la transacción de 7 hembras numantinas de primera calidad por el equivalente a 3 años de salario de un legionario cada una. ¿Pero qué separaba a estas mujeres de las demás? No era únicamente la apariencia física. Roma valoraba la capacidad de comunicación. Mujeres que hablaban griego, púnico o lenguas orientales alcanzaban precios superiores. Los prostíbulos de lujo cerca del Foro Romano servían a senadores y comerciantes que pagaban extra por conversaciones en lenguas extranjeras antes del acto sexual. Era una fetichización cultural sistemática. Las cautivas debían aprender frases en latín diseñadas para excitar fantasías de dominación. «Soy tu esclava bárbara» era la expresión más común que sobrevive en grafitis pompeyanos. La segunda categoría englobaba a mujeres entre 25 y 40 años, especialmente aquellas con hijos pequeños. Estas serían distribuidas como esclavas domésticas entre las familias de oficiales y centuriones. Aquí, la violencia adoptaba formas más insidiosas.
Marco Porcio Catón el Viejo, el político que terminaba cada discurso exigiendo la destrucción de Cartago, escribió en su manual de agricultura instrucciones explícitas sobre el manejo de esclavas domésticas. Permite que el capataz tome esposa entre las esclavas para mantenerlo atado a la propiedad, pero vende a las esclavas viejas, vende a los enfermos. No mantengas bocas inútiles. Esta aparente generosidad de permitir uniones entre esclavos ocultaba un mecanismo de control reproductivo. Los hijos nacidos de estas uniones forzadas eran propiedad legal del amo desde el momento de la concepción. Roma no necesitaba guerras constantes para abastecer su demanda de mano de obra. Las matrices de las mujeres conquistadas se convertían en fábricas de futuros esclavos. Cada embarazo incrementaba el patrimonio del propietario sin inversión adicional. Julia II llegó a la villa de los Crasos en las colinas albanas en el otoño del 134 a.C. Tenía 31 años y había sido capturada en Numancia tras el sitio que mató de hambre a 40.000 habitantes. Los registros de la casa Craso, meticulosamente preservados porque esa familia produciría al futuro vencedor de Espartaco, documentan su existencia con frialdad contable. Esclava hispana, útil en cocina y tejido, parió varón en marzo del 133. Vendida junto a cría en octubre del mismo año por 800 sestercios. Detrás de esos números se escondía una tragedia multiplicada por decenas de miles. Julia había dejado en Numancia a una hija de 7 años que probablemente murió durante el sitio. Dio a luz en territorio romano a un hijo cuyo padre era desconocido. Podía ser cualquiera de los hombres de la villa. Fue vendida cuando el niño cumplió 7 meses, porque el amo consideró más rentable venderlos juntos que alimentar 2 bocas. Nunca supo qué fue de ese segundo hijo. Los registros no lo siguen. Pero había una tercera categoría que enfrentaba quizás el horror más complejo. Mujeres de familias nobles o sacerdotales, aquellas que en sus ciudades originales habían tenido educación, propiedades o influencia religiosa. Roma no las destruía, las convertía en símbolos vivientes de su propia derrota. Sofonisba fue la excepción que confirma la regla. Princesa cartaginesa, prefirió el veneno antes que caminar encadenada en el triunfo de Escipión. Su suicidio fue celebrado por poetas romanos durante siglos como ejemplo de dignidad bárbara, pero por cada Sofonisba que eligió la muerte, cientos de mujeres de la aristocracia cartaginesa fueron forzadas a vivir como ejemplos de humillación calculada. El general romano Lucio Mumio, tras destruir Corinto en el mismo año que cayó Cartago, envió a Roma a las hijas del último estratego griego, no para esclavitud doméstica ni prostitución. Las instaló en una domus cerca del Capitolio, les proporcionó educación romana y las casó estratégicamente con familias ecuestres emergentes. Sus hijos crecieron como ciudadanos romanos que despreciaban la memoria de Corinto. Era genocidio cultural en cámara lenta. Transformar a las élites conquistadas en colaboradoras involuntarias de su propia extinción. ¿Por qué Roma prefería esta crueldad sofisticada a la simple masacre? Porque había descubierto que el terror más efectivo no es el que destruye, sino el que integra. Cada mujer cartaginesa, sirviendo en una casa romana, era un recordatorio diario de la superioridad del conquistador. Cada hijo mestizo nacido de violación era prueba viviente de que Roma no solo vencía ejércitos, vencía futuros. Las leyes romanas codificaban esta violencia con lenguaje técnico que ocultaba su brutalidad. El término manumicio describía la liberación de esclavos, pero los registros muestran que las esclavas sexuales raramente alcanzaban ese estatus antes de los 40 años, cuando su valor comercial había desaparecido. La contubernium permitía uniones entre esclavos, pero sin reconocimiento legal, sin derecho a heredar, sin protección contra separaciones forzadas.
Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. El sistema tenía arquitectura física. Los barracones de esclavos en Roma, excavados bajo el monte Palatino, revelan habitaciones de 3 metros cuadrados donde dormían hasta 5 mujeres. Las cadenas encontradas en esas excavaciones tienen anillas pequeñas diseñadas específicamente para muñecas femeninas. Los grafitis en las paredes, escritos en griego, púnico y lenguas hispánicas, son súplicas a dioses que no respondieron. Tanit, Madre Celeste, libérame de este infierno. Que los que me compraron mueran sin hijos. Mi nombre era Imilce. Pero Roma había aprendido que cadenas físicas eran menos efectivas que cadenas psicológicas. El sistema de peculio permitía a esclavos acumular dinero propio con autorización del amo. Una esclava doméstica podía, después de décadas, comprar su libertad. Esta posibilidad microscópica mantenía la obediencia mejor que cualquier látigo. ¿Para qué rebelarse si existía la ilusión matemática de eventual liberación? La realidad era diferente. Estudios de registros censales romanos muestran que solo el 3% de esclavas domésticas lograban manumisión antes de los 50 años. Las esclavas sexuales casi nunca. Eran desechadas cuando enfermedades venéreas, embarazos complicados o simple envejecimiento las hacían improductivas. Algunas terminaban mendigando en las afueras de Roma. Otras desaparecían en fosas comunes. Los soldados romanos que ejecutaban este sistema no eran monstruos excepcionales. Eran hombres ordinarios, siguiendo protocolos ordinarios de una civilización que había normalizado la deshumanización industrial. Cayo Valerio Flaco, el joven de Capua, cuyas cartas sobrevivieron, describe sin emoción particular la distribución de cautivas cartaginesas. Me tocaron 2 hembras en el sorteo. Una la vendí por buen precio en Ostia. La otra la envié a casa para ayudar a madre en el telar. Dice que es trabajadora, aunque llora por las noches. Esa frase final, aunque llora por las noches, es quizás el epitafio más honesto de millones de mujeres, cuyas lágrimas la historia oficial nunca registró. Roma construyó acueductos, códigos legales y obras de ingeniería que admiramos 2000 años después. Pero esa grandeza se levantó literalmente sobre los cuerpos de mujeres convertidas en infraestructura humana. El comercio de esclavas generaba economías paralelas que corrompían profundamente la sociedad romana. Los mangones, comerciantes especializados, formaban gremios poderosos con influencia política. Marco Ventidio Cumano, mangón activo durante la República tardía, amasó fortuna suficiente para comprar un escaño senatorial. Sus cuentas, parcialmente preservadas, muestran que movía anualmente entre 800 y 1200 mujeres cautivas. Las compraba en lotes en ciudades recién conquistadas y las revendía en mercados urbanos con márgenes del 300%. Estos mercados tenían ubicaciones específicas. El Forum Boarium, en Roma, originalmente mercado de ganado, se convirtió en el principal punto de venta de esclavos. Las subastas ocurrían cada 9º día, el ciclo de mercado romano. Las cautivas eran exhibidas en plataformas giratorias de madera, forzadas a desnudarse parcialmente mientras pregoneros gritaban sus virtudes. Hembra púnica, 17 años, dientes completos, sin marcas de azote, buena para cualquier labor. La terminología comercial revela cómo Roma había industrializado la deshumanización. Mancipium era el término legal para esclavo, literalmente lo tomado con la mano. Familia rústica designaba esclavos agrícolas, incluyendo mujeres que trabajarían campos bajo capataces que tenían derecho legal de violarlas. Familia urbana eran esclavos domésticos, categoría que incluía las ancillae,
o esclavas personales de matronas romanas, quienes frecuentemente sufrían violencia tanto de amos como de amas celosas. Las matronas romanas ocupan un lugar complejo en esta narrativa. Muchas eran antiguas esclavas liberadas que habían escalado socialmente mediante matrimonios estratégicos. Su complicidad en el sistema era casi inevitable. Livia, esposa del emperador Augusto, poseía personalmente más de 400 esclavas domésticas, según inventarios imperiales. Las fuentes sugieren que supervisaba personalmente castigos corporales, incluyendo marcaje facial con hierros candentes para esclavas que intentaban escapar. ¿Cómo procesaban estas mujeres romanas su participación en la opresión de otras mujeres? Las cartas privadas entre matronas, colección conocida como Epistulae Feminarum, muestran una capacidad extraordinaria para la disonancia cognitiva. Discutían filosofía estoica sobre dignidad humana, mientras ordenaban que sus esclavas fueran azotadas por infracciones menores. La ideología de superioridad romana era tan omnipresente que incluso mujeres que habían sido esclavas la internalizaban al ascender socialmente. Pero hubo resistencia, siempre hubo resistencia, aunque fragmentada y mayormente borrada de registros oficiales. La rebelión de esclavos más famosa, liderada por Espartaco entre 73 y 71 a.C., incluyó miles de mujeres. Las fuentes romanas las mencionan con desprecio, pero evidencia arqueológica del campo de batalla final en Lucania muestra que mujeres lucharon y murieron con armas en manos. Una inscripción funeraria encontrada cerca de Capua en 1987 cuenta una historia diferente. Aquí yace Busa, que fue esclava y se hizo libre, que luchó con Espartaco y murió con honor. Sus hermanas la recuerdan. La tumba contenía restos de una mujer de 35 años con múltiples heridas de espada. Había sido enterrada con un pequeño amuleto púnico, sugiriendo origen cartaginés. Pasó de cautiva de guerra a gladiadora rebelde a mártir olvidada. Su historia se repitió miles de veces en variaciones que nunca fueron escritas. Otras formas de resistencia eran más sutiles. Esclavas domésticas desarrollaron redes clandestinas de información. Advertían a recién llegadas sobre qué amos evitar, qué castigos esperar, cómo fingir obediencia mientras saboteaban discretamente. Envenenamiento de amos crueles ocurría con frecuencia suficiente para que manuales romanos de administración doméstica incluyeran secciones sobre cómo prevenir que esclavas accedieran a ciertas hierbas. El suicidio era la forma más común de resistencia final. Plinio el Viejo, en su Historia Natural, menciona casi casualmente que esclavas embarazadas por violación frecuentemente inducían abortos con hierbas abortivas. Las mujeres bárbaras rechazan dar hijos a Roma. Escribió con perplejidad, sin comprender que esos abortos eran actos de guerra biológica contra el sistema que las esclavizaba. Las religiones mistéricas ofrecían espacios de resistencia psicológica. Cultos a Isis, Cibeles y divinidades orientales prometían igualdad espiritual sin importar estatus legal. En templos dedicados a estas diosas, esclavas y amas adoraban lado a lado, creando comunidades temporales donde las jerarquías romanas se suspendían. Autoridades romanas veían estos cultos con sospecha precisamente por ese igualitarismo peligroso. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. El sistema alcanzó su máxima eficiencia bajo el imperio. Augusto, primer emperador de Roma, reformó las leyes de esclavitud con el pretexto de humanizarlas. En realidad, codificó y perpetuó el sistema con precisión burocrática. La Lex Fufia Caninia del 2 a.C. limitaba cuántos esclavos podían ser liberados en testamentos, previniendo manumisiones masivas por remordimiento en lechos de muerte. La Lex Aelia Sentia del 4
después de Cristo, establecía edad mínima de 30 años para manumisión, asegurando décadas de servicio forzado. Bajo estas leyes renovadas, una cautiva de guerra de 20 años podía esperar matemáticamente 10 años en el sistema antes de posible liberación, pero la realidad era más oscura. Esclavas sexuales raramente alcanzaban los 30 años en condiciones que permitieran integración social. Enfermedades venéreas, complicaciones de abortos forzados, violencia de clientes borrachos, todo reducía drásticamente esperanza de vida. Los médicos romanos documentaron estas patologías con curiosidad clínica, pero cero compasión. Galeno de Pérgamo, médico más famoso del imperio, escribió tratados describiendo lesiones específicas de esclavas sexuales. Desgarros vaginales, infecciones uterinas, prolapsos causados por partos múltiples sin atención médica. Los trataba como curiosidades anatómicas, no tragedias humanas. La hembra esclava posee constitución más resistente al dolor, teorizaba, perpetuando mitos que justificaban el abuso continuado. Mientras tanto, en las fronteras del imperio, el ciclo se repetía generación tras generación. Las guerras dásicas de Trajano entre 101 y 106 después de Cristo produjeron estimadas 50.000 cautivas. Las campañas germánicas de Marco Aurelio, en las décadas de 160 y 170, trajeron oleadas adicionales de mujeres del norte de Europa. Cada victoria militar significaba nuevos cargamentos humanos fluyendo hacia los mercados de Roma. Pero algo estaba cambiando imperceptiblemente. El cristianismo primitivo, todavía religión marginal y perseguida, comenzaba a articular una teología radical. Todos los humanos poseían almas iguales ante Dios, incluyendo esclavos. Era una idea revolucionaria que minaría eventualmente todo el sistema. Aunque tomaría siglos, y el cristianismo institucional traicionaría frecuentemente esos ideales, la semilla había sido plantada. En las catacumbas bajo Roma, donde cristianos se reunían secretamente, esclavas y libertas constituían mayoría de la congregación. Allí cantaban himnos sobre liberación espiritual que resonaban con significados literales. «Rompiste mis cadenas», declaraba un salmo temprano. Para mujeres con marcas de hierro en muñecas, no era metáfora. Perpetua de Cartago, noble convertida al cristianismo, fue ejecutada en el anfiteatro en 203 después de Cristo. Su diario de prisión, uno de los primeros textos cristianos escritos por mujer, menciona a su compañera Felicitas, esclava embarazada también condenada. Perpetua describe cómo Felicitas dio a luz en prisión 8 meses gestante, gritando de dolor. Un guardia se burló. «Si gritas así ahora, ¿qué harás cuando te enfrentes a las bestias?». Felicitas respondió: «Ahora soy yo quien sufre, entonces otro sufrirá en mí». Esa frase encapsula una transformación teológica que eventualmente destruiría la lógica moral del esclavismo romano. Si un poder divino podía habitar y redimir incluso al más degradado, entonces ningún humano era inherentemente inferior. Era dinamita ideológica envuelta en lenguaje místico, pero ese futuro distaba siglos. En el presente del año 200, millones de mujeres continuaban atrapadas en el sistema. Sus nombres son mayormente desconocidos, sus voces fueron silenciadas, sus cuerpos fueron convertidos en moneda. Roma cayó eventualmente, pero no antes de que generaciones incontables fueran molidas en la maquinaria de su grandeza. Cayo Valerio Flaco murió a los 63 años en su villa de Capua, rodeado de nietos. Su testamento liberaba a 3 esclavos ancianos en reconocimiento de servicio fiel. Entre ellos no estaba la mujer cartaginesa que había enviado a casa de su madre 50 años antes. Los registros no dicen qué le sucedió. Probablemente murió joven, anónima, sin tumba marcada. Como millones más cuyas existencias fueron borradas tan completamente que ni siquiera sus fantasmas quedaron para atormentar las conciencias de sus torturadores. La pregunta que debemos enfrentar es brutal.
como una civilización que produjo a Marco Aurelio y Cicerón, que codificó leyes que todavía estudiamos, que construyó maravillas arquitectónicas, pudo simultáneamente operar campos de concentración sexual durante siglos sin que eso manchara fundamentalmente su legado? Parte 2. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. La respuesta comienza con comprender que Roma nunca consideró su sistema como anormal. Para el ciudadano romano promedio, la esclavitud era tan natural como la gravedad, tan inevitable como las estaciones. Aristóteles había filosofado 2 siglos antes que algunos humanos nacían naturalmente para ser esclavos. Roma adoptó esa idea y la industrializó con eficiencia característica. El filósofo Séneca, maestro del emperador Nerón y voz del estoicismo romano, escribió cartas famosas defendiendo trato humano de esclavos. Recuerda que aquel a quien llamas esclavo brotó de la misma semilla, disfruta del mismo cielo, respira como tú. Suena progresista hasta que lees la carta siguiente donde menciona casualmente que posee cientos de esclavos en sus múltiples villas. Su humanitarismo era abstracto, no lo llevó a liberar a nadie. Esta hipocresía no era excepcional, sino sistémica. Roma desarrolló toda una filosofía para justificar lo injustificable. La doctrina del ius gentium, el derecho de gentes, establecía que la esclavitud era práctica universal de todas las naciones civilizadas, por lo tanto natural y legítima. Que fuera universal no hacía que fuera justa, pero la lógica circular satisfacía conciencias romanas. Las mujeres atrapadas en este sistema desarrollaron estrategias de supervivencia psicológica que dejan huellas en evidencia arqueológica y textual. Amuletos encontrados en sitios de prostitución romana contienen inscripciones mezclando deidades múltiples. Una tableta de plomo de Ostia invoca simultáneamente a Tanit cartaginesa, Isis egipcia y Venus romana. Que me protejan de los hombres crueles. Que mis hijos no conozcan estas cadenas. Que mi alma escape, aunque mi cuerpo permanezca. El sincretismo religioso era supervivencia espiritual. Si tu dios nativo no respondía, quizás el dios del conquistador lo haría. O quizás todos los dioses eran sordos y lo único que quedaba era aguantar. Los filósofos estoicos predicaban aceptación del destino. Para esclavas, esa filosofía podía ser tanto consuelo como prisión adicional. Algunas encontraron poder mediante conocimiento. Esclavas educadas, especialmente griegas, se volvían indispensables como tutoras de niños romanos. Esto les otorgaba cierta protección. Una esclava que educaba a los hijos del amo era menos probable de ser vendida o brutalmente abusada, aunque no inmune. Su valor aumentaba con su utilidad intelectual. Hipatia de Roma, no confundir con la filósofa alejandrina posterior, aparece en correspondencia del siglo II como esclava griega que enseñaba matemáticas a hijos de senadores. Una carta menciona que un senador le ofreció manumisión si se acostaba con él. Ella rechazó, prefiriendo esclavitud a esa particular forma de libertad. Eventualmente fue vendida a otra familia. Su destino final es desconocido, pero su dilema era común. Cada elección era entre males diferentes. El sistema también generó colaboradoras involuntarias. Esclavas que ascendían a supervisoras de otras esclavas frecuentemente perpetuaban crueldades que ellas mismas habían sufrido. Era trauma reproduciéndose generacionalmente. Una bilica, supervisora femenina de esclavos agrícolas, podía ser más brutal que capataces masculinos porque su poder derivaba completamente de su lealtad al amo. Traicionar otras esclavas era el precio de su relativa libertad. Los registros de la villa de los Volusios, familia aristocrática cerca de Roma, documentan este fenómeno. Ariadne, originalmente cautiva griega, se convirtió en bilica después de 20 años.
Sus informes al amo detallan castigos que ordenó: azotes, marcaje con hierro, venta de niños esclavos separándolos de madres. No hay forma de saber si ejecutaba estas órdenes por convicción o supervivencia. Probablemente ni ella misma lo sabía. Esta complejidad moral infectaba cada nivel del sistema. ¿Cómo juzgar a una esclava que delataba planes de escape de otras esclavas para ganar favor del amo? ¿Es colaboradora o víctima haciendo lo único que puede para proteger a sus propios hijos? La opresión sistémica no solo destruye cuerpos, corroe la posibilidad misma de solidaridad entre los oprimidos. Pero hubo momentos donde esa solidaridad emergió con fuerza volcánica. La rebelión de Espartaco no fue evento aislado. Hubo docenas de revueltas de esclavos menos conocidas a lo largo de la historia romana. La mayoría fueron aplastadas brutalmente, sus participantes crucificados en números que servían de advertencia. Después de la derrota de Espartaco en 71 a.C., Craso ordenó la crucifixión de 6.000 esclavos rebeldes a lo largo de la vía Apia, entre Capua y Roma. Los cuerpos quedaron colgados durante meses como recordatorio. Lo que las fuentes romanas no enfatizan es que aproximadamente 2.000 de esos crucificados eran mujeres. Sus cuerpos violados antes de ser clavados, sus hijos asesinados frente a ellas, todo parte del teatro de terror estatal. Una inscripción cristiana posterior del siglo IV, encontrada en una catacumba cerca de la Vía Apia, menciona las mártires olvidadas que murieron en las cruces antes que Cristo. Sugiere que comunidades cristianas tempranas recordaban esas ejecuciones como prefiguraciones de la crucifixión de Jesús. Era teología construida sobre trauma histórico. El cristianismo ofreció lenguaje nuevo para viejo sufrimiento. Cuando Pablo escribió: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, pues todos sois uno en Cristo Jesús, estaba articulando utopía radical. En la práctica, la Iglesia institucional tardaría siglos en abolir la esclavitud y nunca abolió completamente el patriarcado. Pero esas palabras daban a esclavas cristianas dignidad teológica que Roma negaba. En comunidades cristianas clandestinas del siglo II y III, esclavas servían como diaconisas, profetisas, líderes de comunidades domésticas donde se celebraba Eucaristía. Era subversión silenciosa. Roma podía poseer sus cuerpos, pero sus almas habitaban reino paralelo donde ellas eran iguales o superiores a sus amos. Estas comunidades también proveían redes de rescate. Cristianos adinerados ocasionalmente compraban esclavos cristianos para liberarlos. Era práctica suficientemente común para que manuales de disciplina eclesiástica debatieran su teología. ¿Era correcto usar dinero sagrado para comprar libertad de individuos cuando tantos sufrían? Agustín de Hipona, en el siglo IV, argumentó que sí, que cada alma liberada era victoria sobre el mal. Otros decían que perpetuaba el sistema al participar en él. Mientras tanto, el sistema se adaptaba y evolucionaba. Bajo el Imperio tardío, esclavitud clásica comenzó a transformarse en colonato, sistema donde campesinos libres eran atados legalmente a la tierra que trabajaban. Era técnicamente diferente de esclavitud, pero producía inmovilidad similar. Mujeres colonas podían ser violadas por terratenientes con impunidad similar a esclavas. Las invasiones bárbaras del siglo V no liberaron a las esclavas del imperio, simplemente cambiaron la identidad de los amos. Godos, vándalos y otros pueblos germánicos tenían sus propios sistemas de esclavitud. Una cautiva romana bajo los vándalos en el norte de África enfrentaba destino similar al de una cautiva cartaginesa bajo Roma 5 siglos antes. El círculo se cerraba con ironía brutal. Gensérico, rey vándalo que saqueó Roma en 455, capturó a la emperatriz Licinia Eudoxia y sus hijas.
Las llevó a Cartago, la ciudad que Roma había destruido 600 años antes. Licinia eventualmente fue rescatada por Constantinopla, pero miles de mujeres romanas comunes capturadas en ese saqueo no tuvieron esa suerte. Fueron vendidas en mercados norteafricanos, donde sus ancestros habían vendido mujeres púnicas. La historia es rueda que aplasta por igual a conquistadores y conquistados. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. El colapso del Imperio Occidental en 476 no terminó la esclavitud. La Edad Media europea mantuvo la institución bajo nuevos nombres: siervos, villanos, cautivos. Las cruzadas produjeron nuevas oleadas de mujeres esclavizadas. El comercio de esclavos otomano absorbió millones del Mediterráneo oriental. Continuó hasta el siglo XIX, en formas que habrían sido reconocibles para cualquier esclava romana. La pregunta que debe atormentarnos es: ¿qué nos dice sobre la naturaleza humana que esta práctica persistiera durante milenios a través de civilizaciones múltiples? ¿Es la capacidad para deshumanizar a otros un defecto de culturas específicas o una tentación universal que requiere resistencia constante? Las feministas modernas han señalado que la esclavitud de guerra era fundamentalmente violencia de género. Hombres conquistados eran mayormente asesinados, mujeres eran mantenidas vivas precisamente para violación, explotación reproductiva y laboral. Sus cuerpos eran tanto el botín como el mecanismo de humillación del enemigo vencido. Conquistamos a tu pueblo tan completamente que ahora tus mujeres nos sirven, era el mensaje implícito. Esta lógica persiste en conflictos modernos. Las violaciones sistemáticas en Bosnia, Ruanda, Myanmar usan la violencia sexual como arma de guerra igual que Roma. La esclavitud sexual del ISIS contra mujeres yazidíes replicó casi exactamente las prácticas romanas: categorización por edad, distribución entre combatientes, justificación religiosa mediante interpretación selectiva de textos sagrados. La diferencia es que ahora reconocemos estas prácticas como crímenes contra la humanidad. Roma las codificó como ley. Esa es quizás la distinción más importante. No que los humanos sean menos capaces de crueldad ahora, sino que hemos desarrollado lenguaje moral y legal para nombrar esa crueldad como inadmisible. Los arqueólogos continúan desenterrando evidencia de vidas esclavas. En 2018, excavaciones en Pompeya revelaron habitación de esclavos intacta desde la erupción del 79 después de Cristo. Contenía 3 camas estrechas, grilletes y grafiti en griego. Soy Fortunata, mis hijos fueron vendidos, que Vesubio nos libere a todos. 3 semanas después de escribir eso, el volcán efectivamente la liberó, junto con todos los demás en la ciudad. Su oración fue respondida por destrucción que no discriminó entre libre y esclavo. Esa habitación se ha convertido en símbolo. Millones de turistas la visitan anualmente, confrontados visceralmente con realidad de vidas esclavas. Es más efectivo que cualquier texto académico. Ver las cadenas, imaginar los cuerpos encadenados, leer las palabras desesperadas grabadas en la pared, genera empatía que estadísticas no pueden. Pero hay peligro en romantizar ese sufrimiento. Fortunata no era heroína rebelde ni mártir noble. Era simplemente madre cuyo mayor horror fue la pérdida de sus hijos. Su legado no es inspiración, sino advertencia. Esta es a donde conduce la deshumanización sistemática. A madres rogando a volcanes que las maten porque la vida se volvió insoportable. Las historias que contamos sobre Roma revelan qué aspectos de su legado elegimos celebrar u olvidar. Los libros de historia tradicionales dedican capítulos a batallas y emperadores. Las mujeres esclavizadas aparecen como notas al pie si acaso. Es borradura continuada de sus experiencias. Historiadores modernos están corrigiendo ese desequilibrio.
El trabajo de Sandra Joschel, Keith Bradley, Jennifer Trimble y otros ha reconstruido vidas de esclavos romanos usando evidencia arqueológica, papirológica y análisis cuidadoso de fuentes literarias. Están recuperando millones de voces silenciadas, pero hay límites. Los documentos fueron escritos por amos, no esclavos. Las voces que sobreviven son filtradas, distorsionadas, fragmentarias. Nunca sabremos realmente qué sentía una cautiva cartaginesa siendo vendida en el Forum Boarium. Podemos imaginar, podemos empatizar, pero su subjetividad está perdida irreversiblemente. Esta pérdida es en sí misma parte del crimen. Roma no solo esclavizó cuerpos, borró identidades, forzó a mujeres a adoptar nombres romanos, prohibió sus lenguas, criminalizó sus religiones. Era genocidio cultural operando en paralelo con explotación física. Destruir no solo individuos, sino comunidades enteras, tradiciones, memorias. Algunas resistieron culturalmente. Amuletos púnicos encontrados en contextos romanos tardíos, 2 o 3 siglos después de la destrucción de Cartago, sugieren que descendientes de cautivos mantenían identidad secreta. Transmitían historias en susurros, enseñaban a niños dioses que oficialmente habían sido olvidados. Era resistencia silenciosa, invisible para amos, pero real. El judaísmo sobrevivió parcialmente por esta resistencia. Judíos en el Imperio Romano, muchos descendientes de cautivos de las guerras judías, mantuvieron identidad religiosa y cultural a pesar de persecución y dispersión. Era acto de desafío extraordinario. Roma podía esclavizar cuerpos judíos, pero no pudo borrar el judaísmo. Esto sugiere algo crucial. La resiliencia humana puede sobrevivir trauma institucional. No intacta, no sin cicatrices terribles, pero puede sobrevivir. Los descendientes de mujeres esclavizadas continuaron existiendo. Eventualmente se mezclaron con poblaciones libres, transmitieron genes y ocasionalmente fragmentos de memoria. Todos los europeos modernos tienen ancestros que fueron esclavos en algún punto. También tienen ancestros que fueron amos de esclavos. La matemática demográfica es inexorable. 2000 años son suficientes para que todos los linajes se entrelacen. Cada persona de ascendencia europea lleva en su ADN tanto víctimas como perpetradores del sistema romano. Esta realización debería complicar narrativas simplistas sobre herencia histórica. No podemos identificarnos selectivamente con víctimas, ignorando que también descendemos de opresores. La historia está en nuestra sangre literalmente, en patrones genéticos que mapean migraciones forzadas, violaciones de guerra, mezclas de poblaciones conquistadas y conquistadoras. Científicos genetistas pueden ahora rastrear estos patrones. Estudios de ADN mitocondrial, que pasa de madres a hijos, muestran que poblaciones europeas modernas contienen marcadores de Medio Oriente, norte de África, Asia Central. Son fantasmas genéticos de mujeres llevadas a Europa como esclavas hace 2 milenios. Sus cuerpos fueron violados, pero sus linajes sobrevivieron. Es vindicación extraña. Roma intentó borrarlas, pero fracasó absolutamente. Cada europeo moderno con ADN mitocondrial norteafricano lleva en sus células evidencia de una cautiva cartaginesa que sobrevivió suficiente para reproducirse. Su nombre está perdido, su historia borrada, pero su ADN persiste. Es inmortalidad biológica que ningún emperador podía prevenir. Esto no romantiza el trauma. Esas mujeres sufrieron horriblemente, pero sus linajes emergieron del otro lado de la extinción. Sus descendientes eventualmente fueron libres, eventualmente fueron ciudadanos, eventualmente fueron iguales. Tomó 2000 años, pero sucedió. La pregunta entonces se vuelve, ¿qué les debemos? No podemos deshacer el pasado. No podemos resucitar a los muertos ni consolar su sufrimiento, pero podemos negarnos a olvidar.
Podemos contar sus historias tan completamente como evidencia permita. Podemos reconocer que la grandeza de Roma fue construida sobre sus huesos. Cada vez que admiramos el Coliseo, deberíamos recordar que fue construido por esclavos judíos capturados en la destrucción de Jerusalén en el año 70. Cada vez que estudiamos derecho romano, deberíamos recordar que esas leyes codificaron la esclavitud. Cada vez que citamos a filósofos estoicos, deberíamos recordar que poseían esclavos mientras predicaban sobre virtud. Esta no es cancelación de cultura clásica, es contexto. Roma hizo contribuciones reales a civilización occidental, pero esas contribuciones coexistieron con maldad sistemática. Ambas cosas son verdaderas simultáneamente. Adultos morales deben poder sostener esa complejidad sin colapsar en relativismo nihilista o demonización simplista. Las universidades modernas luchan con esto. Departamentos de clásicos enfrentan presión para descolonizar currículo, para enseñar Roma no solo como origen de democracia occidental, sino también como imperio esclavista brutal. Es debate necesario. El pasado no es neutral. Cómo lo enseñamos refleja qué valores priorizamos. Algunos argumentan que juzgar el pasado por estándares modernos es anacronismo, que Roma debe ser evaluada por su propio contexto moral, no el nuestro. Hay validez limitada en esto. Debemos entender Roma en sus términos para evitar distorsiones, pero hay límite. Ciertas prácticas son condenables independientemente de contexto histórico. La tortura de inocentes, la violación como arma de guerra, la esclavización de poblaciones enteras, estas no se vuelven aceptables porque eran comunes. Si esa lógica fuera válida, nunca podríamos condenar ninguna atrocidad histórica porque todas fueron normales dentro de sus contextos. La verdad es que voces disidentes existieron incluso en Roma. No muchas, no prominentes, pero existieron. Algunos estoicos argumentaron que la esclavitud era contraria a naturaleza humana. Algunos cristianos tempranos practicaron igualitarismo radical. Incluso dentro de sistemas opresivos, hubo quienes resistieron moralmente. Su existencia prueba que las elecciones morales eran posibles. Los romanos que participaron en esclavitud no estaban determinados por su cultura. Eligieron, y esas elecciones tuvieron consecuencias catastróficas para millones. Esta es quizás la lección final. Las sociedades están construidas por elecciones acumuladas de individuos. La maldad institucional requiere participación individual para funcionar. Cada soldado que violó a una cautiva, cada comerciante que vendió mujeres, cada ciudadano que compró esclavo, cada filósofo que justificó el sistema, todos contribuyeron activamente. Pero también el reverso es verdad. Cada persona que rechazó participar, que trató esclavos humanamente, que liberó esclavos en testamentos, que cuestionó la institución, contribuyó a su eventual erosión. El cambio moral es glacial pero real. La esclavitud romana terminó eventualmente no en momento dramático único, sino en desintegración gradual durante siglos. Las razones fueron múltiples: colapso económico del imperio, cristianización que cuestionó la institución, transformación de esclavitud en servidumbre feudal. No fue progreso moral directo, sino cambio sistémico complejo. Mujeres liberadas enfrentaron nuevos desafíos. Libertas, esclavas liberadas, ocupaban estatus legal ambiguo. Técnicamente libres, todavía debían obediencia a antiguos amos. Sus hijos nacidos antes de manumisión permanecían esclavos. Muchas permanecieron económicamente dependientes, atrapadas en libertad, que era apenas mejor que esclavitud. Pero era mejor. Podían casarse legalmente. Podían heredar propiedad. Sus descendientes eventualmente serían ciudadanos completos. Era libertad imperfecta, pero era libertad. Después de generaciones de esclavitud, incluso eso era victoria. La inscripción funeraria de una liberta en Ostia dice:
Aquí yace Cuartilla, que fue esclava y murió libre. Sus hijos erigieron esta tumba, que nadie más de nuestra familia conozca Cadenas. Es epitafio de esperanza. El ciclo puede romperse, el trauma no tiene que transmitirse eternamente. 2000 años después podemos confirmar que su esperanza se realizó. Sus descendientes, si sobrevivieron, eventualmente fueron tan libres como cualquiera. Las cadenas que la ataron son polvo. Su memoria sobrevive solo porque arqueólogos desenterraron su tumba. Esta es la fragilidad de memoria. Sin esfuerzo consciente de recordar, el pasado desaparece completamente. Por eso, documentales como este importan. Por eso historiadores dedican vidas a reconstruir historias de gente ordinaria, porque olvidar es la muerte final. Las mujeres que los soldados romanos esclavizaron merecen ser recordadas, no como víctimas pasivas ni como heroínas románticas. Como seres humanos completos que enfrentaron horror inimaginable con lo que fuera que tuvieran. Algunas resistieron, algunas colaboraron, algunas simplemente sobrevivieron. Todas sufrieron. Ninguna debería ser olvidada. Su legado nos confronta con pregunta incómoda. Si Roma pudo normalizar tal maldad, ¿qué estamos normalizando nosotros que futuras generaciones condenarán? ¿Qué prácticas actuales parecerán tan bárbaras en 2000 años como la esclavitud romana nos parece ahora? No hay respuesta fácil, pero la pregunta debe ser hecha, porque el primer paso para prevenir maldad sistemática es reconocer nuestra capacidad para ella. Roma no era monstruo excepcional, era civilización humana operando sin límites morales adecuados. Eso puede suceder en cualquier sociedad, incluyendo la nuestra. Las cautivas de Roma nos recuerdan que el progreso moral no es inevitable. Requiere vigilancia constante. Requiere negarse a normalizar el sufrimiento de otros. Requiere reconocer humanidad compartida incluso cuando instituciones insisten en jerarquías. Esto es lo que los soldados romanos realmente hicieron con las mujeres capturadas. No fue secreto oscuro, fue política oficial, ejecutada sistemáticamente durante siglos, justificada por filosofía y ley. Fue horror operando como normalidad. Y la única razón por la que nos horroriza ahora es porque generaciones lucharon para cambiar esas normas. Esclavos que se rebelaron. Filósofos que cuestionaron, cristianos tempranos que predicaron igualdad, abolicionistas que eventualmente terminaron la esclavitud, feministas que nombraron violencia de género, historiadores que insistieron en recuperar voces silenciadas. Su trabajo continúa, porque mientras recordamos el pasado, estamos construyendo el futuro. Y el futuro que construimos debe ser uno donde ningún ser humano sea reducido a propiedad, donde ninguna conquista se celebre sin reconocer su costo humano, donde ninguna grandeza civilizacional excuse el sufrimiento sobre el cual fue erigida. Las mujeres perdidas de Roma finalmente tienen su testimonio, fragmentario, incompleto, 2000 años tarde. Pero tienen testimonio. Y mientras su historia sea contada, no estarán completamente borradas. Sus vidas importaron, su sufrimiento cuenta, su memoria, por frágil que sea, sobrevive. Esa es la victoria final sobre Roma. El imperio cayó, las legiones se dispersaron, los emperadores son polvo. Pero las mujeres que intentaron borrar permanecen en memoria colectiva, grabadas en ADN, preservadas en fragmentos de evidencia que arqueólogos e historiadores continúan desenterrando. Roma quería escribir historia solo de sus victorias. Nosotros, Elec Partes Parte 2, continuación y conclusión. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Roma quería escribir historia solo de sus victorias. Nosotros elegimos escribir también la historia de sus víctimas. Esa es nuestra pequeña rebelión contra el olvido.
Y mientras se cuenten estas historias, las mujeres de Cartago, Numancia, Corinto y 1000 ciudades olvidadas no habrán desaparecido completamente. Permanecerán como advertencia, como testimonio, como recordatorio de que la civilización sin compasión es simplemente barbarie organizada. El sistema de esclavitud romana alcanzó su máxima sofisticación durante el Principado de Augusto, entre el 27 a.C. y el 14 después de Cristo. El primer emperador comprendió que el imperio requería estabilidad económica basada en flujo constante de mano de obra esclavizada. Las guerras de conquista estaban desacelerándose. Roma controlaba ya la mayoría del mundo mediterráneo. ¿Cómo mantener abastecimiento de esclavos sin guerras continuas? La respuesta fue reproducción interna. Augusto incentivó mediante legislación que los propietarios de esclavos fomentaran uniones entre sus esclavos. La Lex Julia de Maritandis Ordinibus establecía beneficios fiscales para propietarios con alta tasa de nacimientos entre su población esclava. Era ganadería humana codificada en ley imperial. Las esclavas se convirtieron en vientres productivos cuyo valor aumentaba con cada hijo. Un manual agrícola de Columela del siglo I después de Cristo especifica: a las esclavas que paren 3 hijos se les debe aliviar de trabajo. A las que paren más de 3 se les debe conceder libertad. Suena generoso hasta que calculas. Una mujer esclavizada a los 20 años debía parir al menos 3 hijos antes de los 30 para recibir alivio laboral, 4 o más para libertad. La mayoría no alcanzaba esos números debido a mortalidad infantil, abortos espontáneos causados por trabajo excesivo o simple incapacidad biológica. Faustina fue una de las que logró el objetivo imposible. Esclava tracia capturada durante campañas de Tiberio, dio a luz 7 veces entre los 18 y los 32 años. 4 hijos sobrevivieron infancia. Su amo cumplió la promesa legal y la manumitió en el año 31 después de Cristo. Los registros de la familia, preservados porque uno de sus descendientes se volvió exitoso comerciante, documentan el precio de esa libertad. Faustina murió a los 35 años de complicaciones de un prolapso uterino. Fue libre durante 3 años. Sus 4 hijos permanecieron legalmente esclavos hasta que el amo murió y los liberó en testamento. Para entonces tenían entre 15 y 22 años. Habían pasado sus infancias y adolescencias en servidumbre, viendo a su madre libre, pero físicamente destruida. La libertad de Faustina fue tanto recompensa como castigo final. Su cuerpo literalmente se desintegró, produciendo la mano de obra que enriqueció a su propietario. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Multiplicada por decenas de miles, la historia de Faustina revela el genio maligno del sistema romano. No necesitaba violencia constante para perpetuarse. Se autorregulaba mediante incentivos perversos que convertían a las víctimas en participantes involuntarias de su propia opresión. ¿Quieres libertad? Destruye tu cuerpo produciendo esclavos adicionales. ¿Quieres que tus hijos sean libres? Espera que tu amo muera sintiendo generosidad póstuma. El sistema generaba dinámicas familiares devastadoras. Madres esclavas criaban hijos que legalmente no les pertenecían. En cualquier momento, el amo podía vender a un niño lejos de su madre. Sucedía constantemente. Los contratos de venta especificaban rutinariamente sin garantía de reunificación familiar. Era cláusula estándar. Una carta de Plinio el Joven a un amigo menciona casualmente: vendí 3 niños esclavos nacidos en mi propiedad. Sus madres lloraban exageradamente, así que ordené que fueran vendidos a compradores en diferentes ciudades para evitar que planearan algo juntos. La crueldad es presentada como prudencia administrativa.
Las lágrimas de las madres no son tragedia, sino inconveniencia que debe ser manejada. ¿Cómo sobrevivían psicológicamente mujeres en esa situación? Algunas desarrollaban mecanismos disociativos. Se desconectaban emocionalmente de sus hijos para protegerse del inevitable dolor de separación. Otras formaban vínculos intensos, sabiendo que serían destrozados, eligiendo amor sobre autoprotección. Ambas estrategias tenían costos psicológicos devastadores. Las religiones mistéricas ofrecían consuelo específico para este dolor. El culto a Deméter y Perséfone, diosas conectadas por separación madre-hija, atraía particularmente a esclavas. Los ritos eleusinos prometían reunificación en el más allá de las separadas en vida. Era teología construida directamente sobre trauma de familias esclavas destrozadas. Inscripciones votivas en templos de Deméter contienen súplicas desesperadas. Diosa Madre, protege a mi hija vendida al este, que sobreviva hasta que nos reunamos en tu reino. Deméter, tú conoces el dolor de perder una hija, escucha el mío. Estas no son abstracciones teológicas. Son gritos de dolor grabados en piedra por mujeres que no tenían otra forma de expresar su agonía. El cristianismo primitivo competía con estos cultos, ofreciendo promesa similar, pero más radical. No solo reunificación tras la muerte, sino comunidad sustituta en vida. La Iglesia cristiana, la Asamblea de Creyentes, se autodenominaba familia espiritual que trascendía lazos biológicos y legales. Para esclavas cuyos hijos habían sido vendidos, la idea de hermanos y hermanas en Cristo que nunca podrían ser arrebatados tenía poder transformador. Pablo, en su carta a Filemón, escribe sobre Onésimo, esclavo fugitivo convertido al cristianismo. Pablo pide a Filemón que lo reciba no ya como esclavo, sino como hermano amado. Es pedido revolucionario envuelto en lenguaje respetuoso. Pablo no ordena directamente la liberación de Onésimo, pero crea imposibilidad teológica de mantenerlo esclavizado si realmente es hermano en Cristo. Esta tensión entre pragmatismo y radicalismo caracterizó la relación del cristianismo temprano con la esclavitud durante siglos. La Iglesia no condenó abiertamente la institución, pero creó comunidades donde, al menos en teoría, esclavo y libre eran iguales ante Dios. En la práctica, esa igualdad era frecuentemente más aspiracional que real. Aún así, proporcionaba lenguaje de resistencia. Cuando Perpetua y Felicitas fueron ejecutadas en Cartago en 203, su martirio conjunto de noble y esclava fue presentado como demostración de hermandad cristiana trascendiendo clase social. El hecho de que necesitara ser presentado así revela que no era normal, pero la presentación misma creaba modelo alternativo de relaciones sociales. Las persecuciones de cristianos bajo Decio, Valeriano y especialmente Diocleciano en los siglos III y principios del IV mataron a miles de esclavas cristianas. Muchas fueron torturadas para revelar ubicaciones de líderes cristianos. Los martirologios registran sus nombres: Blandina de León, Tecla de Iconium, Potamiena de Alejandría. Fueron convertidas en santas, lo que es honor, pero también domesticación de su radicalismo. Blandina, esclava en León durante la persecución del 177, fue torturada durante días en el anfiteatro. Las actas de su martirio describen cómo sorprendió a todos con su resistencia, confesando «soy cristiana» una y otra vez mientras era azotada, quemada y finalmente lanzada a los toros. Su cuerpo destrozado fue finalmente arrojado a los perros. Los cristianos recuperaron sus restos y los veneraron. Pero, ¿qué pensaba Blandina mientras moría? Veía su tortura como continuación de su esclavitud terrestre, ahora elevada a significado cósmico, o como liberación final de un cuerpo que nunca le había pertenecido. Las actas la presentan recitando fórmulas teológicas. Más probablemente gritaba de dolor. El martirologio santifica su sufrimiento, pero no puede restaurar su humanidad destrozada.
El edicto de Milán, en 313, mediante el cual Constantino legalizó el cristianismo, cambió todo y nada. Las esclavas cristianas ya no serían ejecutadas por su fe, pero todavía eran esclavas. La Iglesia institucional, ahora aliada con el poder imperial, perdió rápidamente cualquier impulso radical hacia la abolición. Agustín de Hipona, el teólogo más influyente del cristianismo occidental, desarrolló justificación teológica para la esclavitud en su obra La ciudad de Dios. Argumentó que la esclavitud era consecuencia del pecado original, parte del orden caído del mundo. En el reino celestial no habría esclavos, pero en la tierra era institución necesaria para controlar la naturaleza pecaminosa de la humanidad. Esta teología traicionaba el igualitarismo radical de Pablo y los primeros cristianos, pero permitía a la Iglesia mantener esclavos en sus propias propiedades mientras predicaba liberación espiritual. Obispos en el siglo IV poseían cientos de esclavos trabajando tierras eclesiásticas. La hipocresía era monumental, pero funcional. Algunas voces disidentes surgieron. Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla a finales del siglo IV, predicó sermones denunciando la esclavitud como contraria al plan de Dios. Dios hizo al ser humano libre, declaró, pero nosotros lo esclavizamos. Fue exiliado por otros motivos políticos, pero sus sermones sobre esclavitud probablemente no ayudaron su causa entre las élites que lo condenaron. Gregorio de Nisa, teólogo capadocio, escribió tratados argumentando que poseer otro ser humano era usurpar la autoridad divina. ¿Quién puede comprar o vender a quien fue creado a imagen de Dios? Fueron voces minoritarias, pero establecieron precedente para crítica cristiana eventual de la esclavitud. Mientras tanto, el Imperio Romano se desintegraba. Las invasiones germánicas del siglo V trajeron caos que paradójicamente liberó a algunos esclavos simplemente porque el sistema de control colapsó. Cuando Roma fue saqueada en 410 por los visigodos de Alarico, miles de esclavos escaparon en la confusión. Muchos fueron recapturados, pero algunos lograron fundirse en poblaciones rurales donde nadie preguntaba por estatus legal. La esclavitud clásica se transformó gradualmente en servidumbre medieval. La distinción es técnica pero significativa. Los siervos estaban atados a la tierra pero no podían ser vendidos separados de ella. Tenían ciertos derechos legales que esclavos no poseían. Era opresión modificada, no liberación, pero representaba erosión del sistema romano. Para mujeres, el cambio fue ambiguo. Las siervas medievales enfrentaban explotación sexual similar bajo el derecho de pernada, que permitía a señores feudales violar a novias en su territorio. Pero al menos sus hijos no podían ser vendidos lejos. Familias permanecían juntas, atadas a la misma tierra por generaciones. Era estabilidad terrible, pero era estabilidad. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. El comercio de esclavos nunca desapareció completamente de Europa medieval. Venecianos y genoveses traficaban esclavos del Mar Negro y África durante siglos. Las cruzadas produjeron oleadas de cautivos musulmanes esclavizados por cristianos y viceversa. El ciclo continuó bajo nuevas justificaciones religiosas, pero algo fundamental había cambiado en la conciencia occidental. La idea de que todos los humanos poseían dignidad inherente, aunque traicionada constantemente en la práctica, estaba arraigada teológicamente. Tomaría más de 1000 años para que esa idea se manifestara en abolición legal de la esclavitud, pero la semilla había sido plantada. Las mujeres esclavizadas por Roma no vivieron para ver ese futuro, pero sus descendientes eventualmente sí.
La línea es directa aunque invisibilizada. De las cautivas cartaginesas del 146 a.C. a los abolicionistas del siglo XIX, hay 2000 años de sufrimiento continuo, interrumpido por momentos de resistencia, de lenta evolución moral, de retrocesos y avances. La pregunta que debemos enfrentar es, ¿hemos realmente superado esa historia o simplemente la hemos transformado? La esclavitud legal fue abolida en el mundo occidental durante el siglo XIX, en el resto del mundo durante el XX, pero la trata de personas continúa. Millones de mujeres están atrapadas actualmente en esclavitud sexual. Los mecanismos son similares: guerra, pobreza, engaño, violencia. La diferencia es que ahora es ilegal y universalmente condenada. Eso no es logro trivial. Roma legalizó lo que ahora criminalizamos. Ese cambio moral representa progreso real, aunque imperfecto. Pero el progreso es frágil, requiere instituciones que lo protejan, cultura que lo valore, individuos que lo defiendan. Las cautivas de Roma nos advierten contra la complacencia, nos recuerdan que sociedades enteras pueden normalizar lo monstruoso, que la civilización es barniz delgado sobre capacidades humanas oscuras, que sin vigilancia constante, sin defensa activa de la dignidad humana, podemos deslizarnos hacia atrás. La genética moderna ha revelado otra verdad perturbadora. Los marcadores de Y-cromosoma, transmitidos de padres a hijos varones, muestran que durante el Imperio Romano hubo expansión masiva de linajes masculinos específicos. Coincide con geografía de conquista romana. Significa que soldados romanos dejaron descendencia donde quiera que conquistaron. El Y-cromosoma no puede revelar si esa reproducción fue consensual o violación. Pero conociendo el sistema descrito en este documental, podemos hacer inferencia educada. Millones de europeos modernos llevan Y-cromosomas de soldados romanos y ADN mitocondrial de sus víctimas. Somos literalmente descendientes de violadores y violadas. Esta realización debe complicar nuestra relación con la herencia romana. No podemos simplemente rechazar ese legado porque está literalmente codificado en nuestros genes, pero tampoco podemos celebrarlo acríticamente. Debemos sostener la complejidad. Somos productos de grandeza y horror entrelazados. Los museos están comenzando a cambiar cómo presentan Roma. Exhibiciones recientes en el Museo Británico y el Louvre han incluido secciones sobre esclavitud. Muestran grilletes junto con mosaicos, documentos de venta de esclavos junto con esculturas imperiales. Es confrontación necesaria con historia completa, pero hay resistencia. Algunos argumentan que enfatizar aspectos oscuros de Roma es presentismo, juzgar el pasado por estándares contemporáneos. Que Roma debe ser apreciada por sus logros sin ser constantemente criticada por prácticas que eran normales en su tiempo. Este argumento es defectuoso fundamentalmente. No porque el contexto histórico no importe, importa para comprensión. Pero ciertas prácticas son condenables independientemente de cuán normales fueran. La violación masiva como política de Estado, la esclavización de poblaciones enteras, la separación deliberada de madres e hijos. Estas cosas no se vuelven aceptables porque eran comunes. Además, voces críticas existieron incluso en la época. Los estoicos que cuestionaban la esclavitud, los cristianos que predicaban igualdad, los esclavos que se rebelaban. Su existencia prueba que alternativas morales eran concebibles. Los romanos que perpetuaron el sistema eligieron hacerlo. No estaban determinados por su cultura, tenían agencia moral. La comparación con el presente es inevitable e incómoda. ¿Qué prácticas actuales serán juzgadas con horror similar en 2000 años? La destrucción ambiental que está convirtiendo el planeta en invernadero. La desigualdad extrema que mantiene a miles de millones en pobreza, mientras unos pocos acumulan riqueza obscena. Los sistemas de prisión que encarcelan millones,
desproporcionadamente de minorías raciales, la trata moderna de personas. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. No podemos saber con certeza qué condenará la historia futura, pero podemos hacer la pregunta, y al hacerla, podemos examinar nuestras propias complicidades en sistemas opresivos. Igual que ciudadanos romanos ordinarios participaron en esclavitud sin considerarse malvados, nosotros participamos en sistemas que causan sufrimiento masivo sin vernos como perpetradores. Las cautivas de Roma nos invitan a romper esa inconsciencia, a reconocer que nuestras comodidades frecuentemente dependen de la explotación invisible de otros, que nuestras sociedades, como Roma, están construidas sobre jerarquías que naturalizamos, pero que son históricamente contingentes y moralmente cuestionables. Esto no es llamado a flagelación cultural, es invitación a honestidad. Roma hizo contribuciones reales. También causó sufrimiento incalculable. Ambas cosas son verdaderas. Adultos morales pueden reconocer esta complejidad sin colapsar en nihilismo o negación. La educación clásica está cambiando para reflejar esta complejidad. Los cursos universitarios sobre Roma ahora incluyen módulos sobre esclavitud, género y colonialismo. Los estudiantes leen no solo a César y Cicerón, sino también documentos de esclavos, análisis feministas, críticas postcoloniales. Es expansión necesaria del canon. Algunos tradicionalistas se quejan de que esto politiza las humanidades. Pero la decisión previa de enseñar Roma solo desde perspectiva de élites masculinas libres también era política. Era política que naturalizaba la supremacía de ciertas voces sobre otras. Incluir voces marginadas no es inyectar política donde no existía. Es hacer explícita la política que siempre estuvo presente. Los jóvenes estudiando Roma hoy tienen acceso a espectro más amplio de evidencia y perspectivas que cualquier generación previa. Pueden leer sobre las legiones y sobre las esclavas que las abastecían. Pueden admirar el derecho romano y criticar sus exclusiones. Pueden apreciar la filosofía estoica y señalar su hipocresía. Esta es educación más completa, no menos rigurosa. La arqueología también está evolucionando. Los excavadores ya no buscan solo templos y villas de élites. Buscan barracones de esclavos, talleres, cementerios de pobres. Usan técnicas forenses modernas para reconstruir dietas, enfermedades, traumas. Los huesos hablan cuando los textos callan. Un estudio de 2019 de cementerios romanos en Londres reveló que aproximadamente 40% de individuos enterrados mostraban signos de deficiencias nutricionales severas durante infancia. Muchos tenían marcas de trabajo físico extremo, comenzando en adolescencia temprana. La mayoría eran probablemente esclavos o siervos. Sus cuerpos preservan evidencia de vidas de privación que los textos literarios raramente mencionan. Otro estudio de restos femeninos de Pompeya mostró tasas extraordinariamente altas de lesiones por estrés repetitivo consistentes con trabajo manual intenso, fracturas de columna, artritis prematura, daño a rodillas. Estas mujeres literalmente molieron sus cuerpos en trabajo que enriqueció a otros. Murieron jóvenes, fueron olvidadas rápidamente, sus sacrificios no reconocidos durante 2 milenios. Ahora finalmente estamos contando sus historias. No completamente. La evidencia es fragmentaria, las reconstrucciones especulativas. Pero estamos intentando. Y ese intento es en sí mismo un acto de justicia tardío, insuficiente pero necesario. ¿Qué les debemos a estas mujeres muertas hace tanto? No podemos compensarlas, no podemos restaurar lo que perdieron, pero podemos negarnos a olvidar.
Podemos asegurar que su sufrimiento no fue en vano, convirtiéndolo en lección para nosotros. Podemos construir sociedades donde tal opresión sistemática sea imposible. Ese es trabajo incompleto. La esclavitud moderna persiste. La violencia de género es epidemia global. Las mujeres en zonas de conflicto todavía enfrentan destinos similares a las cautivas de Roma. Siria, Myanmar, Congo, docenas de lugares donde guerra significa violación sistemática y esclavización de mujeres. La diferencia es que ahora hay leyes internacionales, tribunales que juzgan crímenes de guerra, organizaciones trabajando para rescatar víctimas. El progreso es real, aunque insuficiente. Cada mujer liberada de esclavitud moderna es victoria contra legado que se remonta a Roma y antes. Las organizaciones antitrata reportan que aproximadamente 40 millones de personas viven actualmente en alguna forma de esclavitud moderna. 71% son mujeres y niñas. 25% son menores. Los números son devastadores, pero también son conocidos, documentados, combatidos. Roma nunca llevó estadísticas de cuántas vidas destruía. Nosotros al menos contamos. Contar es primer paso hacia cambio. Invisibilidad permite perpetuación. Visibilidad crea presión para intervención. Las cautivas romanas permanecieron invisibles durante milenios. Las víctimas modernas están siendo contadas, nombradas, defendidas. No perfectamente, no suficientemente rápido, pero está sucediendo. Este documental es parte de ese proceso de visibilización. Al contar historias de mujeres romanas esclavizadas, conectamos su sufrimiento con realidades actuales. Mostramos que no es antigüedad muerta, sino pasado viviente, cuyas reverberaciones continúan. Rompemos el consuelo falso de pensar, eso fue entonces, ahora somos mejores. Somos mejores en algunos aspectos, hemos progresado moralmente, pero la capacidad humana para crueldad no ha disminuido, solo ha cambiado de forma. La vigilancia debe ser eterna porque la tentación hacia deshumanización es constante. Las últimas palabras deben pertenecer a las propias mujeres, o lo más cercano que podemos obtener. En papiro encontrado en Oxirrinco, Egipto, carta del siglo II después de Cristo escrita por esclava liberada a su antigua compañera de esclavitud todavía cautiva. Hermana, no olvides que fuimos prometidas una a otra, que si alguna alcanzara libertad, trabajaría para liberar a la otra. He enviado dinero a tu amo para tu compra. Si rechaza, huye y ven. Mi casa es tu casa. Ninguna de nosotras debe morir encadenada. No sabemos si la compañera fue liberada, no sabemos si se reunieron. El papiro se detiene ahí, dañado por 2000 años de entierro. Pero esas palabras sobreviven. Ninguna de nosotros debe morir encadenada. Es grito a través de milenios. Es el grito que este documental intenta amplificar. Las cautivas de Roma no pueden hablar directamente, pero podemos escuchar sus ecos en evidencia que dejaron. Podemos reconstruir sus mundos, imaginar sus experiencias, honrar sus memorias. Podemos negarnos a dejar que Roma tenga la última palabra sobre sus vidas. Roma escribió historia de conquistas gloriosas. Nosotros reescribimos esa historia incluyendo a los conquistados. Es proyecto incompleto que cada generación debe continuar. Porque olvidar a las víctimas es victimizarlas nuevamente, y recordar a los oprimidos es primer paso hacia asegurar que la opresión no se repita. 2000 años separan a las cautivas de Cartago de nosotros, pero la línea es directa, sus descendientes somos nosotros. Su historia es nuestra historia, su trauma es herencia que todavía procesamos, y su resistencia, fragmentaria y mayormente olvidada, es tradición que debemos continuar. Este es lo que los soldados romanos realmente hicieron con las mujeres capturadas. No fue secreto oscuro, sino política abierta. No fue aberración, sino norma.
No fue pasado muerto, sino historia viva cuyas consecuencias todavía navegamos. Y al contarla completamente, sin sanitización ni romanticización, honramos finalmente a mujeres que Roma intentó borrar, pero que se negaron a desaparecer completamente. Sus voces, aunque débiles a través de milenios, todavía nos llaman a hacer mejor, a construir mundo donde ningún ser humano sea reducido a propiedad, donde ninguna conquista borre existencias, donde ninguna civilización compre su grandeza con sangre de los vulnerables. Esa es la lección final de las cautivas romanas, y mientras la recordemos, no habrán sufrido completamente en vano.